Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Este es un video, un Facebook Live, en donde me voy a estar concentrando en la parte de tu productividad y conversaciones significativas en tiempos de crisis. Esto tiene que ver no solamente con conversaciones conflictivas, sino con conversaciones que vale la pena tener con la gente, aunque la verdad es que en lo que más me voy a enfocar es en conversaciones conflictivas. En este video de lo que yo te voy a estar hablando es qué es lo que hace que las conversaciones sean difíciles, qué es lo que puedes hacer para que tus conversaciones sean funcionales y fluyan y que puedas llegar a algún punto en donde las cosas sean, digamos, hacia donde tú quieres llegar. Y bueno, sobre todo ahorita tomando en cuenta que los niveles de estrés son más altos. Y si te quedas hasta el final, te voy a estar dando herramientas para cómo manejar conversaciones para que no sean violentas, porque a veces el nivel de estrés se eleva tanto que podemos estar cayendo en conversaciones que llegan a ser violentas. Así que bienvenido a este Facebook Live. De nuevo, repito, este Facebook es de todo lo que tiene que ver con conversaciones significativas en tiempos de crisis y productividad. Y qué es lo que necesitas para tener conversaciones que sean funcionales, qué es lo que hace que las conversaciones sean difíciles o qué características tienen las conversaciones de tal forma que sean difíciles. Y si te quedas al final, pues conversaciones, todo lo que tiene que ver con conversaciones no violentas. Para la gente que no me conoce y que se está uniendo por primera vez, primero muchas gracias, sobre todo la gente de Sudamérica, la gente que está en Panamá, en Colombia, en Perú, en Costa Rica. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Mi nombre es Saskia de Winter y nosotros somos una compañía que desde hace 20 años nos dedicamos a aumentar la productividad en las compañías y nosotros tenemos un propósito de transformación masiva. Y nuestro propósito de transformación masiva tiene que ver con que estamos buscando impactar la vida de 1 millón de personas, en donde estamos buscando a que la gente conecte, se pongan en acción, vayan por resultados y que con eso puedan inspirar a otras personas. Hacemos capacitación, hacemos coaching, hacemos terapia y estamos haciendo todo este contenido virtual para ti. Si sabes de alguien que le pueda interesar esto, te pido que lo etiquetes de una vez, que le pongas a esta persona, a lo mejor le quieres avisar, oye, conéctate porque a lo mejor es alguien que se está peleando mucho en casa y llegó el momento de tomar cartas en el asunto de qué es lo que puedes hacer precisamente para que las cosas sean mucho más fluidas, más calmadas en casa con estos niveles de estrés. Y acuérdate también de poner una manita, un corazoncito. A mí el que más me gusta es la carita de wow. Eso me fascina. Y también desde dónde estás viendo el video, eso nos aporta muchísimo. También para considerar los diferentes horarios. Estamos haciendo esto a las 12 del día porque estamos también conectándonos ya con Europa. Muchas gracias a la gente de Suiza y de España y de Inglaterra que también se está conectando en estos momentos. Entonces, voy a entrar en materia y todo lo que yo te pido que a lo largo del espacio te mandes tus preguntas para que yo te pueda estar apoyando con respuestas específicas y a petición de gente muy importante, todo lo que tenga que ver con saludos y todo eso hasta el final. Pero muchas gracias de nuevo por conectarte y por permitirnos apoyarte con todo este contenido que espero que sea de servicio para ti. Entonces, ¿qué es lo que hace que una conversación sea difícil? Dentro de las diferentes conversaciones que son significativas, hay conversaciones que trascienden, hay conversaciones que una vez que conectas con la persona empiezas a tener un punto de vista diferente que te permite accionar diferente, pero muchas veces, y como te decía yo al principio de este video, muchas veces toca tener conversaciones que son difíciles. Y lo primero que hay que mirar es qué es lo que hace que una conversación sea difícil. Entonces, primeramente lo que una conversación tiene como característica que lo hace difícil es que sin duda alguna las partes
lo miran desde un punto de vista distinto. La persona lo mira desde el punto de vista A, la persona lo mira desde el punto de vista B. Pero, además, y eso es lo que hace que la conversación sea difícil, es que hay una carga emocional importante, es decir, las personas tienen derecho a tener diferentes puntos de vista, pero lo que lo hace difícil es que hay una carga emocional importante, porque sobre todo es que hay una sensación de que hay un alto riesgo. Es decir, la persona siente que quizás su imagen está en riesgo, o se siente humillada, o quizás hay una carga emocional de traición, o de rechazo, o de no ser tomado en cuenta. Y eso es lo que lo hace difícil. En realidad está muy conectado con la parte emocional. También lo que hace una conversación que sea difícil es que hay poca flexibilidad, porque hay un alto nivel de estrés, o hay una sensación de aferrarse porque de querer validar el punto de vista y tener razón, ¿no? Tener esta sensación de que tiene que ser de esa forma. Por supuesto que también hay malos entendidos, hay una sensación de sentirse juzgado. También eso es lo que hace una conversación difícil. Las personas a veces no se sienten que son tomadas en cuenta. Ese es uno de los puntos más críticos que hace que una conversación sea difícil. Si yo no me siento tomada en cuenta, pues como para qué quiero seguir en esta conversación si yo me siento no escuchado, si yo no me siento valorada, si yo no me siento tomada en cuenta. Y ahí te estoy dando todos los tips para darle la vuelta a las conversaciones difíciles. Y también hay otro punto que es, a lo mejor hay falta de confianza, o es quizás hay una ligera intuición de que hay una manipulación. Entonces, lo primero entonces que hay que hacer es mirar si la conversación tiene ese tono de difícil, mayormente porque tiene una carga emocional o porque hay un alto riesgo. Ok, entonces, ¿cómo se manejan estas conversaciones difíciles, estas conversaciones que son significativas para poder avanzar con los equipos de trabajo, en tu home office, con tu director, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo se manejan? Lo primero que hay que hacer es, necesitas analizar si vale la pena tener esa conversación por el nivel de riesgo que hay. Es decir, a lo mejor, como por ahí se dice en inglés, ¿no? Pick your battles. Y de eso también voy a estar hablando un poco, ¿no? Pick your battles y qué es lo que te permite definir, o sea, pues ese nivel de riesgo, qué es lo que perderías si no tienes esa conversación, si realmente vale la pena o si realmente es una tontería, total, ¿no? Entonces, primero analizar si vale la pena. Segundo, estar de tú sumamente consciente de cómo te sientes. A lo mejor te sientes no escuchado, o te sientes enojada, te sientes triste, ¿no? Te sientes enojado, te sientes triste. No sé si se ven los personajes, pero ya sabes, ¿no? Ahí estás, ¿no? ¿Cuál es la sensación? ¿Recuerda? Este es material gráfico como en la primaria, ¿no? Ya sabes, como en el kinder, que con esto no se te olvide y que con esto no se te olvide. ¿Qué tal que todavía lo tengo con las etiquetas? Pero bueno, ahí están los personajes. A lo mejor son dos que están muy enojados, a lo mejor son dos que están muy tristes, pero el punto, recuerda que el punto que cuando hay una sensación que hay enojo, entonces el mensaje oculto es que hay una falta de respeto o que hay una transgresión en los límites, y que cuando la persona está triste, entonces es una cuestión donde la persona necesita reflexionar, no se siente tomada en cuenta, hay una sensación de pérdida. Acuérdate que de este lado hay una sensación de pérdida y aquí hay una sensación de falta de respeto. Entonces, tienes a tus personajes y es importante revisar qué es lo que te está diciendo tu emocionalidad. Ya lo voy a poner a un lado, porque si no voy a seguir jugando con eso. Entonces, revisa cómo te sientes, ya estés sumamente consciente para reflexionar qué es lo que te está diciendo tu emocionalidad. Y cuando vayas a tener la conversación, hay dos puntos que son críticos para poder llevar a cabo esta conversación significativa con esta persona con la que quizás, o personas con las que quizás estás teniendo conflicto. Punto número 1. Hay que tener una conversación para tener una conversación.
¿ok? Tener una conversación para tener la conversación. Es decir, le avisas a la persona, es un poco esto como aparece en las telenovelas que me encanta, que dice, ¿no? José Luis, Alberto, tenemos que hablar. Tan, tan, tan. Entonces, primero tienes una conversación para tener una conversación y le estoy poniendo un poquito de humor para que sea suave, para que te diviertas en esta parte. Entonces, ¿cómo es tener una conversación para tener una conversación? Bueno, ¿cuándo va a ser la conversación? ¿Qué es lo que necesitas? Por ejemplo, no interrupciones. Por favor, no mires tu celular. Necesito que me pongas toda la atención. ¿Cuánto tiempo puedes hablar conmigo? O sea, determinar si la conversación necesitas que dure mínimamente 1 hora o pides que te regalen media hora. Y también reconoce a la persona, y esto es también muy importante, reconoce a la persona que se está abriendo la posibilidad de tener esa conversación y que está dispuesta a platicarlo y arreglarlo. Entonces, es muy diferente comenzar a preparar el terreno y decirle, oye, de verdad te agradezco que podamos tener esta conversación. A lo mejor la tienes en ese momento, pero antes de tener esta conversación, es importante preparar el terreno. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ha sido para ti tener estas conversaciones y qué es lo que se te dificulta en estas conversaciones difíciles? Cuéntame qué es lo que te va pasando a ti con todo esto que te estoy contando. ¿Con quién has tenido conversaciones difíciles y por qué ha sido difícil? Ok. Otro punto es, toma en cuenta a tu contraparte cuando ya lo vayas a hacer. Cuando estés preparando el terreno y durante la conversación difícil, toma en cuenta a tu contraparte. Es decir, cómo se siente tu contraparte. A lo mejor tu contraparte también está enojada, también está triste, y lee lo que eso significa. Recuerda que el enojo significa una invasión, una transgresión, y que la parte de la tristeza significa que hay una sensación de vacío o de pérdida, o que hay algo que se perdió en el camino. Quizás la persona no va a tu ritmo, quizás la persona quizás necesita hacerlo más lento. Y ahí lo que hay que tomar en cuenta como persona que está llevando a cabo esta conversación es tiempo, lugar y circunstancia. Recuerda que hay esos 3 ingredientes. El tiempo este es el momento de decírselo, a lo mejor se lo estás comunicando en un momento que no conviene. Lugar, estás tomando en cuenta el lugar, estás tomando, quizás es en un lugar donde hay mucho ruido, quizás hay es un lugar que no es privado, quizás están los niños ahí haciendo escándalo. La circunstancia, acaban de discutir, están en unas situaciones ahorita, ¿no? Donde estamos en situaciones de crisis. Toma en cuenta que hay que tomar el ingrediente de tiempo, lugar y circunstancia también de la otra persona. Piensa que la persona no lo ve como tú, tiene un punto de vista diferente y que lo más seguro es que haya resistencia de lo que tú plantees. Y en ese sentido, escucha cómo te lo transmite con las palabras, cuál es la emocionalidad con la que te lo transmites, y por supuesto piensa que no es para que te lo tomes personal, es una persona que se está expresando y que probablemente ni siquiera lo tiene totalmente con claridad, o ni siquiera tú misma lo tienes con claridad. Pero se trata de escuchar desde un lugar de tomar en cuenta al otro, y también toma en cuenta que a lo mejor la persona, consciente o inconscientemente, está entrando en un proceso de manipulación. Dale chance, quizás aprendió a resolver las cosas manipulando. Dale chance. Aquí, ¿cómo, digamos, qué es lo que te puede servir? Son las siguientes preguntas. Te voy a leer una lista de preguntas que te pueden permitir llevar la conversación a otro nivel, a otro lugar. Sobre todo, que cuando entres en una conversación difícil, entra preparado, o sea, no es nada más de, ok, vamos a tener una conversación en media hora y escribe las cosas, tómate el tiempo para pensar realmente cómo vas a llevar a cabo esa conversación. Ahí te van las preguntas. Entonces, estas son las preguntas para las conversaciones significativas o difíciles, sobre todo en momentos de crisis. Las preguntas que te conviene preparar antes y durante una conversación difícil. Ahí te va. Lo primero es que tienes que saber cuál es el propósito de la conversación. Es decir, ¿qué quiero lograr con esta conversación?
quiero lograr paz, quiero lograr un entendimiento, quiero lograr avanzar en el proyecto. Siguiente pregunta, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Que no me siento escuchada, que no me entregan los documentos a tiempo, que hay un exceso de estrés, que no tome en cuenta, que me siento invadido, invadida, etc. Siguiente pregunta, preparar esto. ¿Qué es lo que yo creo que piensa mi contraparte? Quizás lo que piensa es que yo no trabajo, quizás lo que piensa es que yo no lo tomo en cuenta, quizás lo que piensa es que hago las mínimas cosas para zafar. Entonces, ¿qué es lo que piensa mi contraparte? Siguiente pregunta para preparar o para resolver durante la conversación. ¿Qué estamos asumiendo? ¿Qué es lo que yo estoy asumiendo? ¿Qué es lo que mi contraparte está asumiendo? Porque ahí es el punto de los malos entendidos. Vamos a ver con eso. ¿Qué intereses hay por debajo? Por ejemplo, quizás yo quiero, mi propósito en esta conversación o mi interés por debajo del agua es que yo no quiero dañar mi imagen, yo no quiero quedar mal, o yo quiero ser tomada en cuenta para el siguiente proyecto. ¿Qué es lo que hay debajo del agua? También, o sea, qué es lo que la gente no te está diciendo y escucha lo que la gente no te dice. ¿Qué emociones están surgiendo? ¿Y en qué otra cosa me puedo enfocar para lograr avanzar la conversación? ¿Qué es lo que yo puedo proponer para lograr avanzar la conversación? Otro punto. Ojo con lo que estás asumiendo. Determina los hechos, the facts. ¿Qué es lo que sí ha ocurrido? Y busca ser lo más objetivo y neutral. Para eso también lo que te conviene es hablar en primera persona. Es decir, lo que yo entiendo, lo que a mí me pasa, lo que a mí me ocurre con lo que tú me estás diciendo, es que yo lo que vivencio, es que lo que yo escucho, es que lo que yo entiendo, es que cuando tú me dices eso, es que lo que a mí me pasa, ¿entiendes? O sea, ser lo más objetivo y lo más neutral posible. Entiendo que a veces involucran las emociones y por supuesto no somos máquinas. Y habla en primera persona y toma en cuenta las emociones que vayan surgiendo. Otro punto importante en las conversaciones significativas o difíciles, también en conversaciones que son trascendentes, en conversaciones que están cambiando el rumbo de tu vida, en conversaciones que te permiten tomar decisiones diferentes, ahí te va. Reconoce que eres parte del problema. Aunque te enojes. Reconoce que eres parte de lo que está ocurriendo, del conflicto. Reconoce que tú también tienes tu pedacito, como se dice por ahí. Para bailar tango se necesitan dos. Entonces, ¿cuál es el pedazo que tú estás poniendo que no permite que esto fluya? ¿Qué es lo que sí puedes hacer diferente para que esto fluya? ¿Cuál es tu parte en esto? Y sobre todo también reconocer en ti qué es lo que no quieres soltar, a qué estás aferrado, con qué quieres tener razón. ¿De verdad no quieres arreglar? Sé honesto en esa parte. A lo mejor no lo quieres arreglar, a lo mejor no te quieres involucrar en eso porque está en juego algo que es demasiado riesgoso para ti, y a lo mejor ya no te quieres involucrar más. A lo mejor está en juego tu alegría, tu imagen, tu dinero, tu estabilidad financiera, etcétera, ¿no? Entonces, hago este resumen que es importante. Recuerda que estamos hablando de las conversaciones significativas, estamos hablando de las conversaciones difíciles. ¿Con quién has tenido conversaciones difíciles y por qué han sido difíciles? Cuéntame en el chat. A lo mejor no te has sentido escuchado y es importante preparar el terreno, preparar la conversación. ¿Qué es lo que podría hacer la conversación más fácil? Y recuerda que es muy importante tomar en cuenta cuál es el propósito de esta conversación, qué es lo que quieres lograr. Revisa las emociones que están surgiendo, cuál es el mensaje que hay oculto con las emociones y busca ser lo más neutral posible. Y reconoce a la otra persona que está buscando también arreglarlo. O sea, agradece desde un principio de que bueno que estamos teniendo esta conversación, yo lo que quiero lograr es esto, y reconoce que tú también eres parte del problema. Mira, yo me doy cuenta que en esta parte pues no soy flexible, me quiero aferrar, me cuesta mucho trabajo resolverlo de esta forma, me asusta, tengo miedo de esto, me asusta resolverlo. Entonces,
Voy a seguir avanzando para darte más herramientas. Y entonces, en inglés se dice pick your battles. Pick your battles. ¿Qué significa? Escoge tus batallas. Es decir, ahorita estamos aparentemente, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, aparentemente estamos con más tiempo. Este es el momento de acomodar las cosas y este es el momento de escoger tus batallas. Hemos hablado mucho de la parte de reflexionar, de respirar, de escucharte a ti. Este es el momento de revisar qué hábitos nuevos vas a tener. Y en esta parte de pick your battles y de escoger cuáles son las batallas en las que tú te vas a estar involucrando, que te vas a estar peleando, que vas a estar luchando por ellas, te voy a enseñar una técnica que me encanta porque esta técnica tiene que ver con Parque Jurásico, con Jurassic Park. Entonces, pon ahí en el chat si tú viste Parque Jurásico, si tú viste Jurassic Park, ponlo, y si no, pues es una gran oportunidad de ver la 1. Entonces, ¿de qué se trata? En Parque Jurásico hay unos dinosaurios que se les llaman los velociraptores. Y voy a utilizar mis personajes, ¿ok? Entonces, es más, voy a utilizar aquí este otro personaje, ¿no? Este es el ser humano. Y entonces, en la película, los velociraptores, o sea, llega un velociraptor, y este velociraptor, y espero que se vea, ahí estamos acomodando un poquito la cámara, este es el ser humano en la película, y llega el velociraptor y se le aparece. ¿Qué ocurre? Por supuesto que este ser humano está poniendo toda la atención acá y está espantado. Pero la forma en la que atacan los velociraptores es que llega el segundo velociraptor y lo atrapa. ¿Entiendes eso? Lo mismo en tus conversaciones. ¿Qué es lo que haces típicamente? Argumento A, peleas con el argumento A. Argumento B, peleas con el argumento B. Argumento C, peleas con el argumento C. Eso no te lleva a ningún lado. Argumento A, puedes hablar del argumento A, pero si tú te das cuenta que el argumento A no te está llevando a ningún lado, trae a la mesa el argumento B para que eso abra posibilidades, es decir, es atacar el problema o revisar el problema desde otro ángulo, desde otro punto de vista. ¿Qué otra cosa te puede permitir hablar de eso? ¿Qué es la parte emocional? ¿Desde qué otro punto de vista lo puedes ver? ¿Qué otras posibilidades se abren? Y en esta parte siempre hay algo en común. A lo mejor ambos quieren resolver el problema, a lo mejor ambos quieren llegar a la meta, a lo mejor ambos quieren mirarlo para crear una nueva oportunidad. Siempre hay un punto en común. Entonces, se trata de que en el momento en el que involucres desde otro punto de vista, o sea, no frontal, sino lateral, desde este lugar, ¿qué otro tema puedes agarrar? Y esto tiene que ver con mucho de la parte de la creatividad, de lo que hemos visto en el otro video de creatividad y productividad. Revisa, y ahí hay técnicas de creatividad que te hemos estado presentando en estos videos. Y a lo mejor en esta parte de Pick Your Battles, quizás conviene bajar la guardia, conviene ceder, porque hay un propósito mayor, porque el propósito mayor es alcanzar el objetivo, ser más productivos. No significa que te estás sometiendo, significa que estás escogiendo tus batallas. Que quizás dices, esto ni vale la pena y mejor nos enfocamos en las cosas que sí son importantes, en lo que sí hay y lo que es importante. Y por supuesto, haz acuerdos y haz compromisos. Voy a empezar a leer tus preguntas. Haz acuerdos. ¿Cuál es ese terreno fértil donde hay puntos en común, en donde puedes tener acuerdos y compromisos? Antes de leer las preguntas, quiero platicarte de una manera de mirarlo que me encanta, y esto lo aprendí de Angie Junco, que también está en el equipo. Y Angie está casada con Marquito Arellano, y ellos son esposos desde hace 18 millones de años, son novios desde hace 18 millones de años. Y esta técnica yo la aprendí de ella, y Angie lo que utiliza para también las conversaciones que son difíciles o las conversaciones que son conflictivas, ellos desarrollaron una técnica que esta técnica, por cierto que dice Angie que para aquellos que se les corta el audio,
lo que a ella le funciona es verlo en el celular. Cuando lo ve en su computadora es cuando el audio se anda cortando. Bueno, pero quiero hablar de Angie, porque Angie también es entrenadora, ella está certificada también internacionalmente, ella es especialista en programación neurolingüística, que también te queremos dar más información de PNL, y además es doctora en inteligencia artificial, imagínate todo lo que maneja. Y Angie, ella cuando a veces, porque todos entramos en conversaciones que son conflictivas, en conversaciones que son difíciles. Cuando ella tiene alguna especie de discusión con su esposo y ellos empiezan a notar que se empiezan a calentar las aguas, cualquiera de los dos pone en el espacio algo que ellos llaman el código Morita, que realmente pues no tiene mayor significado. Ellos inventaron eso que se llama código Morita. ¿Y qué significa? Lo tiran en la mesa. ¿Y qué es el código Morita? O sea, pueden estar discutiendo o hablando así y de pronto ya sé que Marco dice, ok, código Morita, o Angie dice, ok, código Morita. ¿Y qué significa? Para ellos, y eso es en lo que se pusieron de acuerdo, es me estoy enojando, la verdad me estoy desesperando, ya me desesperaste, no quiero seguir hablando porque sé que me voy a enojar. Mi código Morita es, te invito a que hagamos un alto, te pido mi espacio, esto le vamos a poner un alto, lo vamos a discutir después. Entonces, simplemente es, si nosotros seguimos hablando, esto no se va a poner lindo, porque ya me estoy engorilando, porque ya me estoy enojando, porque ya me estoy frustrando. Entonces, tiran el código Morita, se dan su espacio y lo retoman, quizás una hora después, o quizás inclusive al día siguiente, cuando hay un espacio en donde ya las aguas están más calmadas. Ahora, también ellos tienen una regla que me parece interesantísimo, sobre todo para las parejas. Es una regla que yo aprendí de ella, de Angie Junco, de la doctora Angie Junco, del entrenador Angie Junco, y entonces la otra cuestión que yo aprendí es que los problemas y todas estas discusiones es para comentarlo y trabajarlo durante máximo 3 días. Tienes 3 días para hablarlo. Después del tercer día, listo, se acabó. Ya no lo puedes traer a la mesa, ya no puedes traer la discusión a la mesa, se acabó. Lo trabajas en tu terapia, lo trabajas con nosotros en alguna sesión de coaching, lo trabajas en privado, pero a partir del tercer día ese tema desaparece. Entonces tienes 3 días para resolver el tema, para seguir hablando de eso, nada más. Y a partir de ahí, si después del tercer día tú ya no lo trajiste a la mesa, pues ya no lo puedes traer a la mesa y se acabó. Entonces, código Morita para evitar que las cosas se conviertan en algo álgido. Bueno, ahora sí. Bien, dice, ok, saludos y abrazos desde Sonora. A ver, estoy mirando la parte de las preguntas, voy a revisar la parte de las preguntas, sí, y los comentarios. Gracias, Erika, dice, hablar en primera persona es lo que más me funciona en conversaciones difíciles. Claro, lo pongo en mí porque que lo ponga yo en mí no significa que eso es para la otra persona. Ok. Dice, también es conveniente, dice Angie, también es conveniente antes de la conversación hacer un trabajo previo para bajarle 2 rayitas a la emoción negativa. Hay técnicas de programación neurolingüística que pueden apoyar en eso y estamos buscando cómo hacerte llegar esta información y hacer este contenido. ¿Qué más? Otras preguntas. También alguien me manda esta información que dice, ok, en cuanto a la parte de las conversaciones difíciles, ¿cuánto tiempo deben durar? También es importante que en las conversaciones que son difíciles te pongas un límite de tiempo, porque si no hay una parte en donde se está hablando además de lo mismo, de que nos vamos a tomar 1 hora para hablar de esto. Si no llegamos a una conversación, yo te pido que lo retomemos quizás con más calma. Dice Javier, y si la otra persona no quiere hablar del tema aún después del espacio del código Morita, entonces, qué interesante pregunta. Entonces, ahí hay que llegar a un acuerdo, que es que no se va a hablar de ese tema, pero tampoco se puede traer ese tema para que eso sea la provocación de más conflictos. Y si la persona no quiere hablar, haces un acuerdo, ok, no vamos a hablar jamás de ese tema,
ni tú ni yo lo vamos a utilizar para seguir peleando, el acuerdo va a ser que tú y yo, ese tema desaparece y ese tema ya no va a ser fuente de enojo para nadie más. Y sí hay que buscar espacios en donde puedas, se le sugiere también a la persona, yo te pido que si me quieres hablar de eso, también es importante que lo hables con alguien más y que busques apoyo, por eso insistimos tanto en la parte de terapia y de coaching. Los seres humanos estamos en un punto en donde a veces, y sobre todo ahorita, estamos en un tal alto nivel de estrés y también de encierro, o sea, estamos entrando ya en la fase 2 en México y tenemos que ser mucho más cuidadosos en la parte en cómo nos estamos encerrando, ¿no? Por ahí estoy buscando también otra pregunta. ¿Cómo hablar con la persona que está a la defensiva? Excelente pregunta, Peter. Este es un punto que hay que mirar. Lo primero que tú tienes que preguntar es por qué la persona está a la defensiva. Seguramente está a la defensiva porque se siente lastimada, porque no se siente tomada en cuenta, porque no se siente escuchada, porque entonces para bajar las aguas hay que poner en el espacio y decir, ok, yo le voy a bajar a mis argumentos, te escucho, no te estoy humillando, no estoy buscando enjuiciarte, solamente quiero entender de modo empático qué es lo que está pasando. Y si una persona que está a la defensiva es porque siente que está a punto de ser lastimada otra vez. Y para evitar eso, entonces hay que darle la certeza de que no estás buscando lastimarla, sino que el propósito de la conversación es resolver el conflicto, no lastimar a la persona. Esa es una distinción importante. Para esto, esto es, o sea, es un poco como una cuestión en donde muchas veces las personas, cuando tiran los argumentos en una conversación, por ejemplo, es un argumento, se le llama así ad hominem, que ad hominem es una persona que se enfoca más en atacar a la autoridad versus resolver el conflicto. Entonces hay que hacer distinciones importantes, hay que regresar al propósito de la conversación. Y el propósito de la conversación es, mira, lo que yo quiero lograr en esta conversación es que nos entendamos mejor. Por ahí rápidamente poner es lo que yo necesito en esta conversación, es que a mí me gustaría que comprendas que estoy en un alto nivel de estrés, es que no me siento cuidada y que me gustaría que entiendas que necesito ser más cuidado. También, por ejemplo, por aquí hay otra pregunta. Ok, estoy mirando más preguntas. ¿Y cómo manejo a alguien que cree saberlo todo? Ok, estás con un sabelo todo. El sabelo todo tiene mucho miedo a la falta de reconocimiento. De hecho, ese puede ser un material para, ahora que estoy pensando, si puede ser también un material que podemos hablar, que es que podemos hacer un Facebook Live, que hay un material que le llaman las 5 heridas primarias. Las 5 heridas primarias, digamos que de niños pues vivenciamos cosas no tan lindas y aprendimos mecanismos de conducta que nos llevan a puntos en donde cuando eso vuelve a surgir en la vida adulta, entonces nos ponemos con estas nuevas conductas. Entonces, por ejemplo, si de niño, te lo voy a explicar rápidamente, voy a buscar en hacer un Facebook Live de esto porque estoy entrando en un material que también otra hora de conversación, pero está padrísima tu pregunta, Mirna. Si una persona de niño recibió rechazo, es una persona que cuando de adulto vuelve a percibir que están a punto de rechazarlo, su reacción natural es de huir, de no quedarse, de huir, de separarse, de escaparse. Si una persona de niño vivenció abandono, porque se murió papá, porque se enfermó mamá, que ese es mi caso, es una persona que busca desesperadamente que no lo abandonen y busca generar relaciones de dependencia. Por favor, no te vayas. Es una persona que busca mantenerse
con espacios en donde permite situaciones en donde no necesariamente pues, son tan funcionales porque lo último que quiere es vivenciar el abandono. Entonces, bueno, eso lo podemos estar hablando y te puedo dar las herramientas. Una persona que fue humillada, una persona que fue humillada de niño, que quizás fue lastimado de niño, de manera natural busca espacios en donde quizás hasta se puede convertir en masoquista, porque es una forma de sentirse amado, de sentirse querido, de sentirse visto y aguantar, digamos, el espacio o la relación. Una persona que de niña fue traicionada, entonces lo que busca es controlar. Para los controllers, todas estas personas que quieren las cosas a su manera, que quieren hacer las cosas a su modo, que cree que tiene razón, pues seguramente tienen mucho miedo a la traición. Y ahí en las conversaciones significativas es decirle a la persona, no estoy buscando traicionarte, no estoy buscando manipularte, mi propósito en esta conversación es resolver este conflicto, es saber que cuentas conmigo, es escucharte, es que busquemos una manera poderosa de cómo podemos encontrar una resolución y nuevos acuerdos. Y también se vale sonreír en las conversaciones. No todo tiene que ser tan serio, no todo tiene que ser tan enojón el asunto, ni de victimez, ni de nada, no estoy diciendo que sea fácil, pero es cuestión de practicarlo. Y la quinta herida primaria es si una persona vivenció injusticia, por alguna razón vivenció cosas que no fueran justas, entonces típicamente su manifestación de adulto es que se convierte en general una persona más rígida, una persona no con tanta flexibilidad, porque siente que si es sumamente flexible, pues hay injusticia. Ok, voy a seguir respondiendo. Entonces, para la persona que se cree saberlo todo, Mirna, pues es una persona que hay que asegurarle o hay que darle la certeza que hay otras formas de mirarlo, de que hay unas formas distintas de trabajarlo, que no estás ahí para confrontar si sabe o no sabe, que simplemente le pides flexibilidad, que ojalá te tome en cuenta, que ojalá que sea una persona que sepa que a través de otros puntos de vista es como se construyen las cosas diferentes en la vida. Dice Pennyland, ¿qué hacer cuando la conversación se torna ofensiva o agresiva? Código Morita. El código Morita es necesito mi espacio, necesito pensar las cosas, yo me estoy sintiendo de cierta forma y si esto sigue así, como nos enseñó Angie, esto se está volviendo, no se va a tornar lindo. Dice Isi Salinas, de Z Salinas, ¿cómo manejar una conversación cuando en forma de analogía tú hablas de letras y la persona te responde con números? Claro, o sea, a veces las conversaciones es, la persona te está hablando de ciertos temas y tu contraparte te está llevando a otros temas. Ahí es regresar a que necesitas comprender que la persona te está pidiendo a gritos, eso es en realidad lo que ocurre, que la persona quiere cubrir una necesidad. Y quizás la persona que está, digamos, tú estás hablando de letras y la persona habla de números, la persona que habla de números te está pidiendo a gritos cubrir una necesidad que ni siquiera la tiene clara. Entonces ahí rápidamente es entrar al tema de, ok, ¿qué estás necesitando cuando me hablas de esto? Y yo lo que estoy necesitando cuando te hablo de números o ¿qué es lo que tú estás necesitando cuando me hablas de colores o cuando me hablas de letras? Lo que yo estoy necesitando es esto, lo que tú estás necesitando es esto. Es meter en la conversación la pregunta de qué necesitas y también hay que hacer partes en la conversación que se les llaman recapitulaciones. La recapitulación es, ok, lo que yo estoy entendiendo es esto, es corroborar la información, lo que yo te estoy pidiendo es esto, y es regresar a la parte del propósito de la conversación.
Y sí entiendo que a veces no es fácil y pues es tirar en la mesa código ahorita. A mí me ha pasado, hay días en donde las conversaciones pues no son sencillas, y sobre todo ahora que estamos en un nivel de estrés. Respirar, oxigenar nuestro cerebro. Dice, bueno, no sé, ok, dice lo ágara, pero bueno, no sé qué fue lo del ágara. Entonces, sí, a veces nuestras conversaciones vale mucho la pena ponerle un alto, pero también puedes ponerte de acuerdo con tu equipo de trabajo, con tu gente. Es ok, tienes 3 días para hablar de esta bronca, y si no, ya no lo vuelves a traer y lo trabajas en terapia o en coaching, o lo platicas con tu perro, o no, lo hablas con tus muñequitos, o a ver qué haces, pero busca la manera en donde ya con esa persona, listo, ese tema se termina. Porque si no, se siguen trayendo temas de tú hace 4 años cuando tú me dijiste, híjole, y entonces se vuelve una conversación sin fin. Bueno, y ahora que ya estamos llegando hasta el final, y entonces ahí te va. Ahora y fíjate bien, aquí van 4 tips para que las conversaciones no sean violentas. Te voy a dar 4 tips para que las conversaciones no sean violentas. Punto número 1, evita los juicios. Hazte consciente cuando estás etiquetando a la persona. ¿Qué significa? Revisa que finalmente los juicios, pues muchas veces tienen que ver contigo, o sea, lo que te checa, abusado. Lo que pasa es que tú estás reaccionando de esta forma. Para que tú puedas reconocer que la otra persona está reaccionando de esa forma, es porque tú también a veces reaccionas de esa forma. Entonces muchas veces los juicios son proyecciones. Evita los juicios, revisa lo que te choca, te checa. Otro punto, evita las comparaciones. ¿Okay? Lo que pasa es que tu hermano bajo esta circunstancia lo que hace esto, o lo que pasa es que tus compañeros de trabajo. Evita las comparaciones, porque al final en una comparación pues también hay juicio. Y también las comparaciones pueden llevar a falacias, que también si quieres en algún otro webinar podemos hablar de falacias. Para que las conversaciones no sean violentas, ojo con la negación de la responsabilidad, o sea, hazte cargo de tu parte y habla con tu contraparte de qué se van a hacer cargo, cuál es su pedacito en esta conversación. Acuérdate que en conflictos, pues la contraparte pues también tiene su pedazo. Mira, yo me hago cargo y estoy de acuerdo que aquí yo metí la pata, aquí yo me equivoqué, aquí yo reaccioné violenta, aquí yo no tomé en cuenta que el reporte lo querías de esta forma, y para la siguiente vez me comprometo a resolverlo. Es decir, es hacer acuerdos, porque también en esta parte del estrés pues llevamos mucha prisa y pues no estamos tomando en cuenta que la otra persona también tiene emocionalidad. Observa sin evaluar, obsérvate a ti, observa al otro, y también para Pennyland, cuando escuches un mensaje agresivo, recuerda que tu contraparte está pidiendo a gritos cubrir su necesidad, y entonces ahí conviene explorar qué es lo que la persona necesita. Mucha información, y bueno, revisa también el video de estrés y productividad. Ahí estuve hablando de temas del estrés y de la productividad, y bueno, pues ahí estamos. Ok, dice Fer Perea, ahora con el home office, que también ella es entrenadora y también apoya muchísimas cosas, dice, ahora con el home office hay muchas personas en casa y empieza a surgir conflictos por los espacios en común. ¿Cómo manejarlo? Ok, los espacios en común hay que también poner reglas. Y una de las maneras que puede funcionar de una manera exquisita es también poner horarios. Por ejemplo, con la parte del uso del internet. Y ahorita les voy a decir algo que justamente me pasó ayer y que fue interesantísimo. Pero es poner horarios y poner las reglas y ponernos de acuerdo. Ok, yo necesito 3 horas más de internet porque estoy trabajando, o yo necesito
que porfa tomen en cuenta esto, y entonces pues en lo que tú ves Netflix, pues yo puedo, o sea, es ponerse de acuerdo en cómo se pueden utilizar los espacios en común. Y luego Diana también pregunta, ¿qué hacer cuando un platicador del tema insiste en sacarlo como si ese error te marcara de por vida? Híjole, muy buena pregunta. Que lo voy a volver a leer porque no sé si lo entendí del todo, perdón, Diana. Dice, ¿qué hacer cuando un platicador del tema insiste en sacarlo como si ese error te marcara de por vida? Ok, ahí es ponerse de acuerdo cuáles son las implicaciones y rápidamente conectarlo a una parte en donde, como bien tú lo dices, me estás marcando de por vida, yo me siento como una persona etiquetada y probablemente no me estás dando un espacio a cambiar mi conducta o a cambiar la situación, a cambiar el punto de vista. Yo te pregunto, ¿existe la posibilidad en donde esa etiqueta puede cambiar o ya voy a estar marcada de por vida? Y si la persona te dice no vas a estar marcada de por vida, entonces puedes comenzar a cuestionar si tú quieres estar siguiendo en esa relación, es decir, ahí hay que sopesar, porque por supuesto que vivimos marcados de por vida, pero ahí lo que puedes pedirle a la persona es, lo que yo necesito de ti es flexibilidad, lo que yo necesito de ti es que esa persona que fui hace 5 años, no soy la persona que soy hoy, porque ya aprendí, porque estoy buscando hacerlo diferente, porque te juro que estaba estudiando, porque estoy viendo los videos de Saskia Winter Training, porque me estoy entrenando, porque estoy viendo cómo hacerlo diferente, porque estoy aprendiendo de otras personas, porque estoy yendo a terapia. Entonces, si yo hace 3 años o hace 4 años estaba yo siendo una persona agresiva, no quiere decir que hoy yo sea una persona agresiva. Los seres humanos no somos así para siempre, solamente estamos siendo en ese momento, y que yo haya sido en ese momento no significa que yo esté siendo de esta forma, y te pido que revises si yo realmente estoy siendo de esta forma también hoy. Y te pido también que tú busques ser, o que estés siendo flexible, o que estés abriendo a posibilidades. Lo que hacemos, dice, lo que hacemos Marco y yo es recordarle la regla de las 3 días, y como para nosotros es más valioso cuidar el vínculo de la verdad, de tomamos respetar la regla de los 3 días. Ahí está, también es recordarle a la persona de la regla de los 3 días. Entonces, bueno, pues mucha información con respecto a todo lo que hay. Gris, ¿cómo estás, Gris? Muchas gracias. Dice, yo me hago responsable de lo que digo, pero no me hago responsable de lo que tú entiendas o de lo que la otra persona entienda. No, también hay que hacerse responsable de lo que la otra persona entienda. Ahorita te lo explico. Practicar la escucha efectiva y no hacer interpretaciones que tienen que ver conmigo. No, ojo, y qué bueno que lo pones en el espacio. Yo me hago responsable de lo que yo digo, pero también me tengo que hacer responsable de lo que la otra persona entienda. Es asegurarme que lo que yo digo lo entendió también la otra persona. No es, yo digo lo que yo digo y a ver qué es lo que tú entiendes. No, es importante asegurarme de que la otra persona también comprenda lo que yo quise que la otra persona comprendiera. Y esto se hace a través de preguntas abiertas y de corroborar la información y de recapitular. Es decir, ¿qué fue lo que entendiste? ¿Cómo fue que captaste este mensaje? ¿Me puedes explicar qué crees que fue lo que yo te quería explicar, o qué crees que es lo que yo te quería decir? Para corroborar la información y alinearse, y que estemos en un lugar en donde las cosas pues vayan por un mismo camino y que vayan avanzando y que fluya el contenido. Bueno, ahora sí se alargó un poco, señores. Muchísimas gracias. Recuerda que siempre puedes etiquetar a más personas en estos videos, aún cuando ya hayamos salido de la sesión en vivo. Recuerda de seguirnos en Facebook, de etiquetar a más personas. Si deseas o necesitas más información, nos puedes contactar al 55 54 500 580, por ahí deben estar los teléfonos. Ahora sí ya sé por dónde.
También otro teléfono es 55 18 38 36 81. Nuestro correo es info@sasw.com, y también nuestra página de web. Ahí tenemos cursos en línea. Ahí hay un par de cursos que son importantes. Hay un curso de la NOM 035, saskia.com/NOM 035, y también tenemos un curso de voluntad de acero, que es un curso en donde trabajas tu disciplina, sobre todo ahorita que se necesita. Y recuerda que estamos para poder apoyarte en coaching individual, coaching grupal, coaching empresarial. También estamos haciendo terapia, se nos ha estado acercando la gente en terapia, y también estamos haciendo un assessment. Y antes de irme, sí te quiero comentar, anoche estuve yo apoyando a una persona que su conversación significativa era porque estaba mirando las cosas desde un punto de vista y la otra persona estaba muy estresada. La manera en la que lo arreglaron era poner en el espacio la emocionalidad, y la manera en la que lo resolvieron fue que ambos hablaron de sus necesidades. Yo necesito que tomes en cuenta esto, y la otra persona dijo, yo necesito que tomes en cuenta esto, y llegaron a un acuerdo. Perdón, me lo hice muy rápido, pero no quería que se me fuera. Bueno, señores, hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima emisión, y te seguimos apoyando en tu productividad en estos momentos en donde estamos enclaustrados. Cuida tus espacios y utiliza mucha limpieza. Gracias, señores. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Bendiciones.